Hola, bienvenidos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy me encuentro con el profesor de tiempo completo de la Facultad de Comunicación, el docente Horacio Pérez Henao, y nos va a hablar de un proyecto que ha venido desarrollando en los últimos meses. Horacio, bienvenido a Laberintos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el título de tu proyecto, Horacio? Bueno, este es un estudio que ya realizamos y se tituló El cuerpo narrado. ¿Y lo terminaste cuándo, profe? Este se terminó hace 2 meses. 2 meses. Terminamos hace 2 meses. Es un trabajo, un estudio en el cual analizábamos y describíamos un reality show colombiano. Se llamaba El cuerpo narrado. El cuerpo narrado, descripción y análisis del reality show Cambio Extremo. Ok, entonces, ¿dónde y cómo nace ese proyecto, profe Horacio? ¿Por qué por esa línea? ¿Por qué esa tendencia? Y lo más importante, ¿por qué ese reality? Vale. Básicamente porque desde mis intereses académicos siempre he tenido como el tema, la categoría de cuerpo, ¿cierto? Entonces en el ámbito literario he trabajado el cuerpo en la literatura, he trabajado también el cuerpo en la sociología y el cuerpo en los medios masivos de comunicación. Entonces siempre he tenido un interés por la categoría, el concepto de cuerpo y a su vez por el uso del cuerpo, no solamente en el escenario más mediático, sino en otros escenarios como son el arte, en el caso de la literatura, y en el aspecto sociológico, pues el cuerpo también como una categoría que en sociología pues se analiza, se trabaja. De tal manera que indagando y explorando los intereses, ampliando los intereses, pues me interesaba analizar el cuerpo ya, pero de una perspectiva de la narrativa audiovisual, además muy pertinente, muy propicio para la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, en la cual pues existe una línea de investigación en narrativas audiovisuales. Entonces, pensando como teniendo en cuenta como esos intereses, el interés por el cuerpo en diferentes... Que es un interés personal, ¿cierto? Sí, bueno, personal, pero académico. Académico, claro, por supuesto. Sí. Y entonces, pensando en esos escenarios, veía ya la posibilidad de concretar una idea alrededor de la narrativa audiovisual y cómo el cuerpo se podría estudiar en ese caso particular. Horacio, ¿quién lo acompañó en el proceso? Bueno, ¿Acompañado por quién? Sí, inicialmente el proyecto pues hubo una co-investigadora en una primera parte y 2 auxiliares de investigación. Ese fue el grupo, digámoslo así, investigador. Ya la última parte, pues entonces, por una prórroga que me hizo la facultad, pues entonces lo dediqué en gran parte yo individualmente, pero éramos un grupo de 4 personas, una profesora maestra en artes y 2 estudiantes de comunicación y lenguajes audiovisuales que apoyaron grandemente, enormemente, pues todo el trabajo, digámoslo así, logístico, de recolección del dato, etc. Se nos escapó ahorita el por qué, Horacio, seleccionaste ese reality y no otro. Sí, bueno, el reality Cambio Extremo, fundamentalmente, porque era el que más se acercaba al propósito que yo pretendía explorar. Sí, como la gente sabe, como tú sabes, hoy en el mundo, desde hace unos 10 años más o menos, ha habido un boom, una explosión tremenda de lo que hoy se llama como los reality shows. El reality show es un formato que tiene que ver con lo que también se ha llamado la televerdad, ¿sí? la televisión realidad. Entonces ese reality shows ha tenido como protagonista, así nadie lo haya pillado, así nadie lo haya, digámoslo así, como intuido, ha tenido un protagonista que ha sido el cuerpo. Entonces, de los centenares de reality shows que existen, porque hay muchos, entre ellos el más famoso y con el cual se da pues este boom de reality shows es Gran Hermano. Sí. Digamos que en todos los reality shows el cuerpo es un protagonista especial. Entonces, indagando ya, seleccionamos cuál de esos reality shows, que podría ser Historia de un bebé, que podría ser 10 años después, que podría ser Cirugía Plástica, bueno, una cantidad de reality shows que existen
en canales internacionales. Entonces indagamos y seleccionamos el que más se aproximara a nuestro interés de estudio y el que era más, digamos, más conocido en el contexto colombiano. Y ese fue Cambio Extremo, la segunda, ¿cómo se llama? La segunda temporada. Ya. Entonces ahí la razón fundamental es porque es un programa conocido en Colombia, porque es un programa que permitía la exploración que queríamos hacer y porque permitía, pues como decía, cruzar varias variables, varias intenciones de estudio que teníamos con este estudio. Y esas variables ahorita nos las vas a proponer, sí, claro, ¿cierto? Que sí. Muy bien, Horacio, entonces ya sabemos el motivo, ya qué querías hacer con tu investigación. ¿Cuál fue, para que vamos a un corte y ahorita empecemos y nos vamos de lleno con la investigación, el aporte o el apoyo que tuviste desde la universidad para tu investigación? Bueno, el apoyo fue total, porque si no hubiera sido por la Facultad de Comunicación, por el decano, por la Vicerrectoría de Investigaciones, efectivamente, pues este estudio no se hubiera podido realizar. En eso sí hay que decir que la universidad fue fundamental, es un proyecto que es costoso, como todos los proyectos de investigación, requieren tiempo, requieren equipos, requieren de todo, pagar a investigadores, a coinvestigadores. Entonces el apoyo total, absolutamente, porque no fue ni siquiera cofinanciada, sino que fue aportado todo el dinero, todo el apoyo por parte de la Universidad de Medellín a través de la Facultad de Comunicación y obviamente la Vicerrectoría de Investigaciones. Muy bien, él es el profesor Horacio Pérez Henao, quien nos está hablando del cuerpo narrado y tiene como ejemplo un reality show que se realizaba en nuestro país. Vamos a un corte y ya regresamos acá en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Muy bien, estoy acompañado con el profesor Horacio Pérez Henao en Laberintos, todos los caminos del conocimiento, y hemos venido hablando de Horacio, el cuerpo narrado, ¿verdad? ¿Cuál fue el objetivo principal que se planteó esta investigación? Bueno, el objetivo principal, llamémoslo así, pues, era analizar y describir cómo aparecía narrado, contado, el cuerpo en el reality show Cambio Extremo, ¿sí? Sí. O sea, a nosotros nos interesaba describir fundamentalmente cuál era ese tipo de cuerpo que aparecía narrado en un programa de televisión con un formato de telerrealidad. Entonces, en esa primera fase, que es la investigación tiene esa primera fase de descripción, lo que se busca o lo que se buscó fue ir por cada una de las categorías que implican lo que llamamos nosotros lenguajes audiovisuales o narrativa audiovisual y cómo el cuerpo se tiene que acoplar o se tiene que acomodar a una intención de enunciar un relato. Y ese relato es lo que nosotros hemos llamado el cuerpo narrado. No es la historia de una señora que va a hacerse un cambio extremo en la nariz, sus senos, en fin. No es tanto la señora X que va allí al programa a hacerse el cambio, sino el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como el relato en sí mismo. Entonces nos interesaba mirar cuál es el relato del cuerpo, así como uno dice, bueno, Blancanieves, este es el relato de Blancanieves, este es el relato de Pinocho, este es el relato de cualquiera otro. Entonces nos interesa saber cuál es el relato del cuerpo y ese era pues el objetivo fundamental. Ok, ¿en qué consiste ese relato, Horacio? Porque nos estabas planteando que no era en ningún momento el estudio que estaban haciendo era por qué la nariz, o por qué los senos, o por qué la liposucción, o por qué, bueno, un sinnúmero de cirugías, sino donde constituye el cuento del relato. ¿Cómo empieza usted a buscar el camino de la investigación? De decir, bueno, el relato del cuerpo es obviamente matriculado en el reality. Sí, claro. Entonces ahí nosotros empezábamos a indagar por unas categorías, como te decía. Por ejemplo, mirábamos
la categoría de personaje, ¿sí? Mirábamos la categoría del espacio, del tiempo, ¿sí? Del lenguaje visual, del lenguaje sonoro, y cómo todos esos componentes iban, digamos, redundando o iban apuntando a mostrar un relato particular de cuerpo. Entonces, solamente por tomar una categoría ilustrativa que nos permite ejemplificar. Por ejemplo, la categoría de personaje. En lo del personaje, nosotros miramos que efectivamente el personaje protagónico era el cuerpo. ¿Y qué características planteaba este personaje? Este personaje planteaba unas características que consistían en 3 momentos. Uno, un planteamiento que era un cuerpo que se negaba de entrada, ¿sí? Ese sería el planteamiento inicial. Sí. 2, digamos, un desarrollo en el cual ese cuerpo tenía que ir a luchar para alcanzar y vencer el cuerpo negado, alcanzar un cuerpo deseado. Y 3, el desenlace era la consecución de un cuerpo deseado, ¿sí? El triunfo de un cuerpo que se deseaba sobre un cuerpo negado, que era lo que se veía pues al comienzo. Entonces, digamos que esa era la estructura básica del relato y la estructura del personaje. El personaje que niega su cuerpo como tal, el cuerpo negado, un cuerpo que se tiene que transformar con unos... y llegar al deseado. Y llegar al deseado, y no solamente llegar al deseado, sino verse como el héroe que ha vencido el cuerpo nuevo, el cuerpo del final del programa, era el cuerpo héroe, el que había vencido al cuerpo malo, al cuerpo negado, al cuerpo que no se quería. ¿Sí? Entonces, ahí, tomando, digamos, unas categorías de un autor ruso que se llama Vladimir Prop, nosotros mirábamos como las funciones de los personajes que aparecían allí, veíamos la función del cuerpo como tal, como personaje, y entonces encontramos que efectivamente sí se podía aplicar esas categorías de Vladimir Prop, o esas funciones de los personajes de Vladimir Prop aparecían de manera evidente en el reality show, ¿sí? Vuelvo a decir, la gente lo puede ver como un simple programa de televisión, los mismos realizadores lo pueden hacer, bueno, estamos haciendo es un cambio extremo. Un cambio extremo y no más. Nosotros, desde la perspectiva de la narrativa audiovisual, nos interesa mirar cómo todos los elementos narrativos confluyen para contar un relato. Y repito, entonces, ese relato es de un cuerpo que es negado inicialmente, no se quiere ese cuerpo, un cuerpo que hay que someter a una transformación absolutamente dolorosa, riesgosa, como le sucede a un héroe en un cuento en cualquier cuento, en un cuento de hadas, por ejemplo. El héroe se tiene que ir de la casa, tiene que luchar contra la adversidad, tendrá que vencer la adversidad y tendrá que regresar coronado, ¿cierto? Tendrá que regresar pues triunfante. Bueno, eso es lo que aparece también, términos muy generales, en este estudio que estamos haciendo. ¿O qué hicimos, perdón? Ok, Horacio, vamos a otro corte para que lleguemos entonces a hablar un poco de cuáles han sido o cuáles fueron los hallazgos que encontró la investigación. Esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Estamos con el profesor Horacio Pérez, que nos ha venido hablando en estos últimos minutos de su proyecto de investigación que ha culminado. Horacio, usted nos ha hecho un recuento bien interesante y nos ha hecho caer en la cuenta también que cuando uno ve un reality no es simplemente el reality por el reality de una señora que va a que le cambien su cuerpo, sino que hay un trasfondo, hay un mensaje velado donde usted lo ponía de a manera de cuento, ¿sí? Es el personaje que sale de la casa y tiene que pasar por 1000 adversidades para poder llegar avante a la casa como el triunfador, ¿cierto? De algo que él quería renunciar, de un cuerpo, del cuerpo no querido, si así lo podemos decir. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación que acabas de concluir? Bueno,
Los resultados de ese estudio tienen que ver básicamente con tres aspectos. Uno es que de manera decisiva, determinante, el cuerpo se usa, se puede usar, se puede, digamos, elaborar para que sea el objeto de una narración. ¿Sí? O sea, la pregunta, después del estudio uno se puede hacer esta pregunta. Bueno, si no existe toda esa parafernalia alrededor del cuerpo, ¿qué programas se podrían hacer? O sea, quítale tú la idea de cuerpo en cambio extremo, quítale tú todos estos programas alrededor del cuerpo en Discovery Health, en otros canales internacionales. No habría nada. No habría nada, sí, porque sí. todo está girando alrededor del cuerpo. Alrededor Ahora, del cuerpo. ¿qué es lo que se ve? En ese reality, que no es pues el gran descubrimiento, pero lo que hacemos nosotros es mirar cómo lo que se trabaja en televisión corresponde en cierta medida con lo que está pasando por fuera de esa televisión, es que se plantea, se muestra unos cuerpos que no se quieren, ¿cierto? Que se rechazan. Todos son... asociado a la infelicidad de Horacio, ¿cierto? Sí, digamos al desprecio, a la negación absoluta del cuerpo natural, el cuerpo que, o sea, hay una negación del cuerpo que se envejece, el cuerpo que sufre, el cuerpo que suda, el cuerpo que padece dolor. Entonces hay una especie de intención de enunciar, de relatar eso mismo que aquí afuera en la realidad está pasando en un programa de televisión que parecería un simple ir y hacerse un cambio extremo. Entonces ahí estamos diciendo que del cuerpo se toma el cuerpo como elemento que permite establecer unos relatos audiovisuales, ¿cierto? Ya. Unos relatos y audiovisuales. que se pueden categorizar, ¿cierto? Como, Bueno, como tú lo planteabas, exactamente, ¿cierto? se puede plantear en términos de qué tipo de cuerpo es lo que se está mostrando ahí. Entonces, por ejemplo, en nuestro estudio, el reality show, uno veía que el cuerpo, además de que es negado de entrada y que al final se quiere, o sea, adquiere el cuerpo deseado, pues contradictoriamente, paradójicamente, ese final implica también la negación del cuerpo. ¿Por qué? Porque en todos los finales del reality show, el protagonista, en este caso el cuerpo, era mostrado como el cuerpo perfecto, ¿sí? El cuerpo ideal. Bueno, la contradicción es que no existen cuerpos perfectos. La contradicción es que después de ese reality show, después de que ese cuerpo deja las cámaras de televisión, empezará una degradación como cualquier otro cuerpo, como el cuerpo del que nunca se lo haya hecho. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que entonces nos vamos ya a la parte un poco de la responsabilidad social, el compromiso social, ético de la televisión o de este tipo de programas, en el sentido de que dentro del relato de cuerpo no se da a entender que después de ese final el cuerpo empezará una degradación, sino que en la gente... hasta donde estaba. Exactamente. ¿Cierto? Desde donde inició. Exactamente. Entonces, en el imaginario de los telespectadores, en el imaginario del que puso su cuerpo a favor de un relato, Ajá. queda la sensación de que ese cuerpo es el glorioso, de que ese cuerpo seguirá tal como lo vemos en esos segundos de televisión y que no se degradará. Entonces hay como una paradoja. Y esto va a dar pues pie para que en nuestra universidad, en esta universidad y en otras de aquí de la ciudad, establezcamos unas redes donde se están hablando sobre el cuerpo, pero como el cuerpo real, ese cuerpo que todos tenemos. Horacio, muchas gracias por estar en Laberintos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por estar en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta la próxima.